presentar. Un momento. Vamos. Entró Juan Manuel. Bueno, ahí. Todos están viendo la presentación. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí, sí? Bueno, nada, intenté emular el cartelito ahí de lo que haces vos ahí en... No, creación de Fede Aloy. Así que le tenemos que Mira, dar bueno. Nada, lo emulé lo mejor que pude con lo que tenía. Así que bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alan, soy el profe de la materia de Introducción a la Programación. Estoy acá ya hace 2 años, por lo menos. Creo que el segundo, tercer semestre que se dictó la materia. Y bueno, y vengo trabajando también en Introducción a la Programación en la Universidad de Quilmes. ¿Sí? Básicamente, Introducción a la Programación acá en Hurlingham está basada de alguna forma en lo que veníamos trabajando en Quilmes. ¿Sí? Y me recibí de una carrera muy similar a la que están cursando la mayoría de ustedes como alumnos hoy, ¿no? De Tecnicatura en Programación, pero en la Universidad de Quilmes. Y después continué para hacer la licenciatura, de la cual no me recibí porque no hago mi tesis. Pero mi tesis es esto, así que como mi tesis es esto, o tesina, mejor dicho, no es una tesis, es una tesina, la idea sería que en algún momento me reciba cuando termine todo esto. Así que bueno, nada, lo que nos compete en esta charla es Ghostones desde adentro. Desde adentro la idea es contarles un poco más sobre Ghostones y sobre el porqué de Ghostones y tal vez un poquitito de la parte de cómo está armado, pero no me quiero cebar con la parte hipertécnica y mostrarles cada detalle del código porque la verdad es que hay un montón de proyectos adentro y el código es gigante. Entonces, voy a tratar de tener algo de cositas técnicas, pero no irme por las ramas. Si alguno siente que me estoy yendo demasiado, me avisa, y si alguno quiere ahondar más en un tema, podemos charlarlo, si no, no hay drama. Así que bueno, nada, arranquemos. ¿Sí? Primero es, ¿qué es Ghostones? Para los que cursaron Introducción a la Programación el primero o segundo semestre de la carrera, digamos, el primer año de la carrera, tal vez no lo hayan visto, trabajaron con PCInt o algo por el estilo, pero a partir de ese momento en adelante, desde que sacamos PCInt, el segundo año de la carrera, digamos, empezamos a laburar con Ghostones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Ghostones? Ghostones es un lenguaje de programación que está creado específicamente para la enseñanza y la didáctica de la programación inicial. ¿Sí? Entonces es un lenguaje pensado exclusivamente para eso. Y además del lenguaje, también se incluye una serie de herramientas que vienen con ese lenguaje. O sea, es el lenguaje de programación más el entorno para programar en ese lenguaje. Y a eso se suma una serie de actividades o ejercicios que se van a integrar con esa herramienta, ¿no? Entonces, como dice ahí, un lenguaje de programación pensado para aprender a programar, un entorno para programar en el lenguaje mencionado y una serie de ejercicios prearmados que se integran con el entorno. Después también hay una serie de ejercicios que no se integran todavía en la plataforma, pero que la idea es que en algún momento lo hagan, ¿sí? Y lo que nosotros decimos desde el equipo de Ghostones, del cual yo vengo formando parte en los últimos 2 años, es que Ghostones no es un lenguaje de programación, sino que es una propuesta pedagógica. ¿Sí? O sea, es todo un paquete de cómo enseñar la programación en los estadios iniciales de enseñanza. Eso que dice ahí en el nivel inicial, no me gusta ahora que lo releo, porque el nivel inicial suena a nivel inicial de escuela y no tiene nada que ver con el nivel inicial de la educación, sino el nivel inicial en el proceso de formación de aprendizaje de programación. Y hoy, si bien todavía no lo es, ese mensajito que está ahí en rojo que dice queremos que sea una plataforma integral para esa propuesta. Hoy todavía no es una plataforma integral, es un montón de herramientas
diseminadas por distintos lugares. Entonces, el objetivo es que en algún momento todo esté integrado en una misma plataforma, ¿sí? Y en eso es en lo que venimos trabajando, digamos, en el último tiempo. Entonces, un poquito de historia primero, de dónde surge este lenguaje y por qué, ¿sí? En el año 2008 se crea la carrera de Tecnicatura en Programación Informática en la Universidad de Quilmes y se lo designa a esta persona, el doctor Pablo Martínez López, al quien todos le dicen Fidel, por algún motivo, no se llama Fidel, pero todos le dicen Fidel, para dirigir la carrera. Y bueno, y además, él viene a la universidad no solo a dirigir la carrera, sino que trae un equipo, ¿no? Entre ellos Eduardo Bonelli, también doctor en Ciencias de la Computación. Y tanto él como Eduardo se van a dedicar a dar la materia de Introducción a la Programación, junto con las otras que ustedes ya deben conocer de la carrera, como Organización de Computadoras y Matemática, que son las primeras tres que se daban en la carrera, para las cuales las otras dos se contrata gente específica para esas materias. Ellos dos se iban a encargar de Introducción a la Programación. Ellos venían de dar una materia de cuarto año en la Universidad de La Plata, ¿no? En programación funcional y cosas por el estilo. Llegan a Introducción a la Programación con, creo que 8 alumnos, a los cuales hacen pelota todos. Básicamente no aprueba nadie, ¿no? Porque venían con una idea de un modelo de alumno que no existía. Lo vuelven a intentar en el segundo semestre, ya con una propuesta mucho más bajada a la tierra, y aprueba una persona, creo que algo así como 15 alumnos. Y entonces, ante la sensación de que algo estaba fallando en la pedagogía y en el proceso de aprendizaje, deciden reformular un poco y tratar de entender qué es lo que estaba pasando y cuáles eran las problemáticas para la enseñanza de lo que ellos querían transmitir, ¿no? Y con ese motivo se crea Gobstones, ¿no? Gobstones se crea como una herramienta para poder transmitir esos conocimientos en la materia de Introducción a la Programación. O sea, está pensada específicamente para esa materia, ¿sí? En ese contexto. Y se utiliza por primera vez en el año 2009 con resultados muy satisfactorios. O sea, pasábamos de que aprobara una persona a que aprobara más de la mitad de la cursada, ¿no? del alumnado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué un nuevo lenguaje? ¿Sí? ¿Por qué no usar algún lenguaje ya existente? Si había en otras universidades otros proyectos también de enseñanza de programación, y además había cursos de programación y cosas por el estilo ya en esa época, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer un nuevo lenguaje? Bueno, el tema tiene que ver con el enfoque tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál era el enfoque tradicional y por qué estos docentes lo consideraron insuficiente? Uno de los motivos es que en un enfoque tradicional de programación suele haber demasiada información junta, ¿no? Y a mí me gusta este ejemplito, que para aquellos que ya programaron en Java, esto es un Hello World en Java. No, hay cursos que te enseñan a programar y se aprende a programar usando Java, y entonces lo primero que te hacen escribir es eso. Y a mí me gusta esto, ¿no? Es como, hay una cita, que no me acuerdo de si es Philip K. Dick o Arthur C. Clarke o uno de estos autores de ciencia ficción, que decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo me atrevo a decir que cualquier código lo suficientemente complejo para una persona que no sabe nada, también es indistinguible de la magia. O sea, uno sabe que si escribe eso y aprieta un botoncito en un entorno especial que le dijeron que se baje para programar en Java, eso anda y escupe en algún lado ese Hello World. Pero no entiende ni por qué está escribiendo todo eso, ¿no? Hay un montón de palabras mágicas en el medio que uno tendría que aprender para entender qué está pasando. Y el tema, una de las premisas básicas de la materia era que no haya magia. O sea, que todo lo que suceda en el código quede explicado a partir de los conceptos que se fueron dando, ¿sí? Otro de los problemas es dependencia de conocimientos que estaban ausentes.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, si uno va a programar en una computadora que tiene un modelo de memoria, y bueno, tenés que saber lo que es la memoria de la computadora, ¿no? Si vas a compilar un programa, tenés que saber lo que es un compilador, tener una idea de intérpretes, compiladores, la idea de archivo de texto, que parece una pavada, pero incluso hoy en Introducción a la Programación nos seguimos encontrando gente que le pedimos un archivo de texto y nos manda un documento de Word, ¿no? Y es un conocimiento que para un programador es como básico y que debería saberlo cualquier persona que intenta empezar a programar, pero el problema es que los cursos de introducción a la programación no se dedican a explicarlo. Arrancan con la parte de programación. Entonces, tenés un problema ahí, ¿no? Faltan algunos conocimientos. Más aún, algunos de estos conocimientos en realidad se daban en otras materias, ¿no? El modelo computacional de memoria es parte de lo que se da en organización de computadoras. O sea, entender que hay hardware, software y cómo están vinculados de alguna forma mediante el ensamblador y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, había varios conocimientos que no estaban. Después, en los enfoques tradicionales hay poca explicación o explicitación de algunos conceptos que son fundamentales, ¿no? Si uno agarra uno de estos cursitos que encuentra por internet, por ejemplo, nadie te va a explicar lo que es la indentación. Vas a ver que el código está tabulado de alguna forma, pero nunca nadie te va a decir, che, vos tenés que poner el código así para que se lea bien. Y entonces, una problemática ahí es que se espera que el estudiante adquiera ese conocimiento simplemente por imitación, de alguna forma, sin nunca contarle explícitamente que se espera que él indente. O, por ejemplo, el manejo de sintaxis dura, de explicarle a alguien que no es lo mismo si pone una A mayúscula que una A minúscula. En muchos cursos nunca te lo explican y te tiran código y nunca te dicen, che, no podés poner la A mayúscula acá, porque si lo pones no anda nada, ¿no? Ese tipo de cosas nunca quedan explicitadas en la mayoría de los cursos tradicionales. Arrancan y van más a los palos, de bueno, acá tenés código, vamos a hacer un Hello World, vamos a hacer tal cosa, y hay cuestiones que son fundamentales que no quedan explicadas. Y después hay cosas mucho más significativas, ¿no? Que la indentación o el manejo de sintaxis dura, que uno podría decir, bueno, eventualmente tal vez lo aprenden. Cosas como, por ejemplo, la distinción entre comandos y expresiones, ¿no? Lo puse ahí como le gusta decirlo a Carlos en objetos, las cosas que hacen versus las cosas que dicen, ¿sí? Las cosas que devuelven, que es una separación que es muy clara en programación y que todo programador la entiende, pero que es muy difícil de transmitir si uno no lo pone en foco eso, ¿no? Y el problema es que la mayoría de los lenguajes de programación tradicionales no lo ponen en foco, ¿sí? Y bueno, y hay un montón de otros conceptos que podría uno encontrar ahí. Después es que hay muchos elementos accesorios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con entrada-salida, leer un archivo o escupir en la consola, hacer imports, los distintos formatos de archivo que uno puede encontrarse, un montón de cosas de ese estilo, que en realidad, o sea, sabemos que se necesitan para saber programar de forma profesional, pero el tema es que no son conceptos que uno tenga que trabajar en la primera materia de programación necesariamente, ¿no? El hecho de entender que vos podés tener muchos archivos y vincular el código de uno con otros y tal vez de traerte solo algunas cosas de las que están en el otro archivo y no todo, ese tipo de cosas que se trabajan en materias más avanzadas, ¿no? Cuando llegan a objetos 2, e incluso en objetos 1 ya pueden trabajar eso. Los docentes consideraban que no era algo fundamental de la programación. Y de hecho no lo es. Uno puede saber programar o tener las bases de la programación, de ahí el nombre de la materia, introducción a la programación, sin necesariamente saber esas cosas, ¿sí? Y bueno, y después de que hay un montón de requerimientos, ¿sí? que tienen un alto nivel de abstracción y matemático, y conocimiento matemático. Cuando uno arranca a programar con otros lenguajes de programación, lo primero que te dicen es, bueno, vamos a resolver, no sé, el promedio de 3 números. Y la realidad, ¿sí? Es que esas cosas requieren entender lo que es un promedio.
aunque parezca una pavada, ¿sí? Para muchos de ustedes parezca una pavada, no todos los chicos que llegaban a esta materia lo tenían bien en claro, ¿sí? De qué es un promedio. Y por supuesto siempre hay una limitación de tiempo. O sea, el tiempo que uno tiene para dar esa materia siempre es limitado, ¿sí? Y hoy en Intro lo seguimos teniendo algunos de estos problemas. El tiempo es limitado, los contenidos a veces son muchos y a veces se requiere alto nivel de abstracción, ¿sí? O algún nivel de abstracción. Después, ¿a qué se sumaba eso? Se sumaba a que el enfoque que ellos tenían, ¿sí? Al principio, y el enfoque tradicional, es de un estudiante ideal que tiene una buena base matemática y una alta capacidad de abstracción. Cuando el estudiante real, no digo todos, pero sí un gran grupo de los que llegaba a esa materia, la base matemática era pobre. ¿Por qué? Porque en el secundario es pobre. En el secundario en general es aprenda por imitación, y si vos sabés chantar la fórmula ahí más o menos, zafaste. E incluso me atrevo a decir que muchos ni siquiera saben chantarla ahí, pero lograron copiarse en el examen y pasaron de alguna forma. Ni hablar de la capacidad de abstraer, ¿no? De entender que dos problemas son análogos o son prácticamente iguales, podríamos decir. Eso la mayoría no lo trae incorporado, ¿no? Es como, yo te enseño a sumar manzanas y vos sabés sumar y restar manzanas, pero te lo cambio a naranjas y como que se pierden. Y eso lo notábamos muchísimo, ¿no? Y lo notamos todavía hoy. Eso pasa. Entonces, bueno, nada, hay un montón ahí de problemáticas que traía este alumnado que recibían estos docentes, que eran alumnos que venían directamente del secundario, con un previo curso de ingreso, pero mínimo, ¿sí? Y que hacía que la propuesta tradicional que ellos llevaban adelante no llegara a buen puerto. Y entonces, nada, lo primero que se sentaron a hacer es a pensar qué es lo que querían enseñar, ¿no? Y por qué querían enseñar eso. Y ellos lo que dijeron es que lo que querían era formar el pensamiento abstracto, o sea, lograr que un alumno, ¿sí?, sea capaz de pensar de forma abstracta y entender los conceptos fundamentales de la programación, ¿sí? Además de poder manejar esas abstracciones, ¿sí?, de alguna forma. Y decidieron usar un enfoque minimalista, o sea, tiro todo y me quedo solamente con las ideas fundamentales de lo que voy a enseñar, ¿sí? Y otra problemática que veían mucho es que toda esta idea de que los primeros ejercicios que uno hace en un curso tradicional es calcular un promedio, y son cuestiones matemáticas o cuestiones abstractas incluso, de, bueno, vamos a modelar personas, y acá está la entrada y la salida, y leerme de un archivo y cosas de ese estilo, requieren ciertos procesos de abstracción que el alumnado no tenía. Y entonces pensaron en, tenemos que ir primero con algo concreto, algo que los estudiantes puedan visualizar claramente y sentirlo tangible y entenderlo fácilmente. Y bueno, y ahora charlamos entonces de qué es eso, ¿no? Y después, y también justificando todo esto, es que hay una paradoja, y esto nosotros también lo seguimos teniendo, ¿no? Es que hay una paradoja del lenguaje. Y la paradoja dice así: el lenguaje que usamos para programar no es importante, pero es extremadamente importante. Entonces, la paradoja es esto que resulta en una contradicción aparente, ¿no? De, bueno, pero me decís que no es importante, pero después me decís que es extremadamente importante. Entonces, ¿es importante o no es importante? Y bueno, el tema es que a nosotros no nos interesa el lenguaje de programación, ¿no? Como programadores, y ya para los que están más avanzados en esta carrera y los que cursaron Intro, yo ya se los dije varias veces, de que el lenguaje de programación no es relevante. Lo que nos importan son las ideas que están en ese lenguaje de programación. Si uno sabe las ideas, puede cambiar de lenguaje de programación como se cambia de remera, ¿no? Como hoy tengo esto, mañana tengo otro, y ya está. Es como quiero aprender PHP, voy y miro cómo se escriben ciertas ideas en ese lenguaje. Entonces es muy común que los chicos que recién ingresan a la carrera vengan y te pregunten, ¿qué lenguaje voy a aprender? Y la respuesta es
ninguno, todos. Y de vuelta, te miran como con cara rara, ¿no? Pero ¿cómo? Ninguno, todos. Bueno, el tema es que nosotros no queremos enseñar lenguajes, queremos enseñar ideas. Y esas ideas te van a permitir manipular el lenguaje que vos quieras. Ahora bien, para poder aprender esas ideas, vos necesitas aprender un lenguaje. ¿Sí? Si no, son ideas en el aire. Vos necesitas poder plasmarlas en un lenguaje de programación que tiene ciertas restricciones diferentes a un lenguaje natural, como el español, ¿no? Nosotros podemos hablar y transmitir ideas, pero una máquina no nos va a entender. Entonces, tiene que haber sintaxis dura, tiene que haber conceptos semánticos y un universo de discurso. Hay un montón de cosas que tiene que tener un lenguaje de programación y que hace interesante que uno trabaje con un lenguaje de programación y no con pseudocódigo, ¿no? Hay muchos cursos que trabajan con pseudocódigo, es español con formita de código. Pero es muy difícil explicar cuándo ese pseudocódigo realmente no está plasmando código, ¿no? Como, si vieron la charla pasada de la charla de Sergio, es como es muy fácil hacer un programa en español que diga, nada, compará estas dos cadenas y decime si son iguales. Pero cuando la cadena tiene 30 millones de caracteres y no es trivial, ¿no? Ahí hay que hacer otras cosas. Entonces uno tiene que manipular un lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el lenguaje es el medio, pero no es el fin, ¿sí? Y si bien se puede usar un lenguaje tradicional, o sea, un lenguaje industrial, podríamos decir, Python, Java, C, el que quieran, todos esos lenguajes vienen con una mochila. ¿Sí? ¿Cuál es la mochila? Y la mochila es que esos lenguajes requieren aprender ciertas cuestiones que son accesorias, que no es el foco de lo que uno quiere enseñar. Y dentro del estudiante, a veces surge esta idea de, bueno, lo que me están pidiendo que aprenda es qué palabritas son las importantes para que el código funcione. Y en realidad no es eso lo que uno le está tratando de transmitir, ¿no? Le está tratando de transmitir de, no, fíjate la idea, la palabrita es irrelevante. Te comiste una llave y es irrelevante. Lo importante es la idea subyacente. Entonces, todos esos lenguajes tienen muchas cuestiones accesorias dando vueltas. Y también es muy fácil que uno vaya a buscar información en Internet, digo, es perfectamente normal, ustedes cuando están cursando de hecho lo hacen, y cuando uno agarra y dice, bueno, introducción a la programación en C, y vas a encontrar el enfoque tradicional. Y el enfoque tradicional es tomada palo, ¿no? Y no era la idea. Entonces la solución, ¿sí?, de ellos es, no queremos un lenguaje que venga con esa carga. Además se sumó el hecho de que lo que querían era un lenguaje de programación que actuara como una capa subyacente a los distintos paradigmas que uno tiene, ¿no? Tenía que ser un lenguaje de programación que permitiera enseñar conceptos que iban a aparecer tanto en la programación imperativa, como la programación orientada a objetos, como la programación funcional. ¿Sí? Para los que están cursando materias más avanzadas ya saben que hay muchos paradigmas de programación, pero que hay conceptos que son idénticos en todas, de alguna forma. Entonces ellos se propusieron hacer un lenguaje, ¿sí?, crear un lenguaje ad hoc, que tenga exclusivamente esas construcciones que aparecen en todos los paradigmas. ¿Sí? Y ahí es donde surge Ghostones como lenguaje de programación. Hay un montón de justificativos más y mucho más técnicos y mucho más pedagógicos que podríamos charlar, y hay papers escritos al respecto y qué sé yo, pero no me quiero meter demasiado. Esto es como un resumen de la historia de por qué se crea el lenguaje. Como medio rápidamente para entender de dónde surge y por qué. Entonces ahí se crea Ghostones, con esa idea de tener un lenguaje de programación creado ad hoc para una materia, ¿sí?, para transmitir los conocimientos elementales que fuesen subyacentes a todos los paradigmas, y además lo que se propusieron es tener una sintaxis que haga la transición a nuevos lenguajes de programación modernos lo más transparente posible, ¿no? Porque existían otras herramientas como Logo o cosas por el estilo, pero la transición después no es trivial. Y además de que el foco no está puesto en lo abstracto, sino en lo concreto en esos lenguajes de programación, que es otro tema que no me interesa charlar demasiado en esta charla. Entonces, ¿cuáles son las características del lenguaje?
Bueno, el lenguaje opera sobre un universo de discurso que tiene elementos concretos, ¿no? Hay un tablero, que es como una grilla cuadriculada, que puede tener distinto tamaño, o sea, tiene un ancho y un alto, que son variables, y en ese tablero, en cada una de las celdas de esa grilla, que se llaman celdas, esos cuadraditos, pueden haber bolitas de colores, ¿sí? Y esas bolitas pueden ser de uno de los 4 colores que trae el lenguaje, que son azules, negras, rojas o verdes. Entonces, en una celda pueden haber cierta cantidad de bolitas y un número indeterminado de bolitas de un determinado color de uno de estos 4. Además, en el tablero hay si se fijan ahí, hay como una celda que está resaltada con amarillito bordeada de verde. Eso es porque en esa celda es donde se ubica el cabezal. ¿Qué es el cabezal? El cabezal es como una máquina que se mueve por el tablero y va a manipularlo, ¿sí? O sea, permitiendo sacar bolitas o poner bolitas en la celda donde está ubicado, ¿no? Es como una de esas garras mecánicas de los juegos de los peluches que sacan peluches. Lo podrían pensar como algo así. Para los que están más avanzados y ya cursaron algo que tiene que ver más con teoría de la computación o lo que sea, esto es una máquina de Turing bidimensional, ¿no? Una máquina de Turing en lugar de una cinta, un tablero. Y donde los símbolos son las bolitas, ¿sí? O la cantidad de bolitas. Después, tiene una serie de construcciones del lenguaje que son minimalistas. Entonces, en ese lenguaje no van a haber imports, no hay entrada-salida, no puedo leer de archivos y escribir en un archivo o escribir en pantalla o cosas por el estilo, ¿sí? Todos los tipos primitivos que hay son simples, son todos tipos muy sencillos, en particular los colores de las bolitas, las direcciones que están dadas por puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿sí? Los nombres de los comandos están en español, porque también una problemática que había era que los chicos no traían idioma inglés como parte de la base de formación, y entonces encontrarte con que además de aprender a programar, tenés que aprenderte lo que significan ciertas palabritas en inglés, era un agregado adicional. Sí se mantienen lo que son las palabras claves de las construcciones del lenguaje, se mantienen en inglés. ¿Por qué? Porque es más fácil la transición a un lenguaje de programación industrial después. Pero se podrían cambiar tranquilamente a español si uno no necesitara, pero era más fácil la transición, entonces por eso se mantuvieron en inglés. Entonces todo ocurre en un mismo archivo y todos los programas, por lo menos al principio, hablan sobre ese universo de discurso que tiene que ver con las bolitas y el tablero, ¿no? Y bueno, y hay una serie de comandos primitivos, poner, sacar, mover, etc. Lo interesante del lenguaje, y que lo hace distinto a otros lenguajes que buscan esto, es que si bien comienza con propuestas concretas, ¿sí? Como bolitas, el lenguaje no muere ahí, ¿no? Sino que el lenguaje se extiende después de eso. Uno puede tirar esas bolitas y tirar el tablero y empezar a pensar en elementos más abstractos. Entonces el lenguaje permite extenderse sin la necesidad de seguir recayendo en esos elementos concretos sí o sí. Y bueno, entonces, como dice ahí, después se van agregando nuevos elementos, en particular elementos cada vez más abstractos. Bueno, y ahí dice que hay una relación directa entre la sintaxis y los conceptos, ¿sí? Entonces, no hay dos conceptos bajo un mismo keyword o una misma sintaxis. Entonces hay una sintaxis distinta para los comandos y para las expresiones. Unos comienzan con mayúscula, los otros arrancan con minúscula. Hay una keyword distinta para cada tipo de repetición distinta, para cada tipo de alternativa. O sea, no vas a usar un mismo keyword para dos cosas, básicamente. Que es algo que sí pasa en otros lenguajes de programación. Entonces, por eso ahí puse ese chau-def, ¿no? Si programaron en Python, cuando uno hace un def, puede definir muchas cosas distintas con ese def. Puedo estar haciendo una función o puedo estar haciendo un procedimiento, ¿no? Entonces yo lo que estoy definiendo queda claro a partir de la forma en la que defino eso adentro y no mediante la palabrita clave def, ¿sí? Y no es el único lenguaje que tiene una palabrita clave de ese estilo. Lo mismo como con el for each en Python, ¿no? El for,
uno lo puede usar para repeticiones simples o para repeticiones indexadas, ¿sí? Y son dos conceptos distintos que usan la misma keyword. Y entonces empezás a tener problemas porque tenés que transmitir dos conceptos completamente distintos que usan la misma palabra. Y para una persona que recién está arrancando, eso puede ser problemático, ¿sí? Porque confunde, y entonces eso es algo que tampoco era deseable en el lenguaje de programación. Entonces no es una característica del lenguaje, o al revés, una característica es que hay un keyword distinto para cada elemento, ¿sí? Para cada concepto. Bueno, nada, estos dos tipos, Fidel y Eduardo, programaron la primera versión, o la versión 1.0 de Ghostones, ¿sí? Que estaba hecha en Haskell, para los que cursaron programación funcional o están cursando programación funcional, capaz saben lo que es un lenguaje enteramente funcional, y corría sobre una herramientita que es un intérprete de Haskell que se llama Hays, ¿sí? Y nada, no tenía interfaz gráfica, o sea, uno escribía en un editor de texto externo, en un bloc de notas, por ejemplo, si tenías Windows, que no ibas a tener resaltado de sintaxis, ni code folding, ni ninguna de estas herramientas bonitas que uno espera de un editor de programación, y después tenía que tirar un comando en la terminal, ¿sí? O sea, abrías una terminal, un CMD en Windows, y ponías un comando, y le decías a Hags que corra Haskell, que corra Ghostones, y a Ghostones que corra tu archivo. Nada, horrible, ¿no? Horrible, porque además después la salida era como un tablero dibujado con palitos, con caracteres, ¿sí? Y no veías bolitas, o sea, lo que vos veías era algo que decía 3A, y vos tenías que interpretar que eso eran 3 bolitas azules. Entonces había un proceso de abstraerte todavía mucho más, ¿no? Porque ni siquiera era visual. A lo cual era horrible para los estándares de hoy, pero fue un éxito en términos de aprendizaje y cantidad de aprobados en ese momento, con lo cual, nada, estos docentes lo siguieron utilizando en la materia. Yo aprendí con la primera versión de Ghostones, y era doloroso porque introducción a la programación no es la introducción a la programación que ustedes acostumbran hoy, era introducción a la programación más la mitad de estructuras de datos, porque después de ver ese Ghostones horrible, saltábamos a C, con punteros y cosas por el estilo, y después en el medio teníamos lógica de primer orden, y todo lo que hoy para los que cursaron intro, que están cursando intro, son precondiciones y cosas por el estilo, lo tenías que escribir en un lenguaje formal de lógica de predicados, ¿no? Entonces era bastante violento, y se fue ablandando la materia, adaptándose a la realidad y tratando de mejorar para que efectivamente haya cada vez un mayor aprendizaje y mayor cantidad de gente que logre ese aprendizaje, ¿no? La analogía sería, vos le podés tirar con un ladrillo a una persona, y aquellos que lo esquivan tranquilamente aprobaron, pero estaría bueno que les avises antes que la idea del curso es, vos tenés que esquivar los ladrillos que yo te tiro, y no que se lo tires por la cabeza sin avisarle. Programar no es fácil, introducción a la programación no es una materia fácil, tampoco hoy, digo, incluso con todos los cambios que hay en la materia. Estamos hablando en Quilmes, ¿no? Digo, y en Quilmes y en Hurlingham son muy parecidas, pero incluso con todo eso, con el hecho de que sea difícil, lo que hay que lograr es que sea cada vez más fácil, sin que obviamente nunca vas a lograr que sea trivial, ¿sí? Porque hay un proceso de dificultades. Bueno, después de eso, lo que pasaba era que la transición a C era asesina en esa materia, ¿no? Como les decía, primero era Ghostones, después C y después lógica. Lógica pasó a la materia de matemática, ¿sí? Similar a lo que tienen ustedes hoy, que lógica lo ven en matemática. Pero se seguía dando algo de C, porque parte de los contenidos que se habían planteado para introducción a la programación incluían tipos estructurados y listas, que no era algo que el lenguaje incluyera. Y entonces se creó una cosa que se llamaba X-Ghostones, que era como una transición, era como una library en C,
que básicamente te permitía hacer algunas cosas con el tablero, pero escritas en C. Entonces hacía que la transición a C sea menos dolorosa. Después ese X Gobstone pasó a ser parte como más del lenguaje. Y hoy en día es parte del lenguaje, ¿no? Entonces era un agregado ahí que incluía tipos estructurados y listas, que es parte de los contenidos de la materia. Después, la materia empezó a crecer. Al principio había una sola comisión, empezaron a haber 2, 3, 4, ¿no? Y cada vez hay más comisiones, cada vez hay más gente. La gente se empezó a copar y dijo, che, qué bueno esto, estaría bueno mejorarlo, ¿sí? Como anécdota, las personas que crearon esto, en particular Fidel, es un tipo muy, muy jodido, que muy pagado de sí mismo y que le encanta hacer las cosas a su manera, y que todos los que hacen las cosas distinto a él son todos unos idiotas y está todo mal. Y entonces, él creía que enseñar a programar implicaba que aprendan la idea de, nada, escribir un archivo de texto plano y llano, sin colorcito y sin nada, porque así se aprende a programar. Y cuando yo estaba cursando como alumno, hice un syntax highlighter para Gobstones y lo compartí con mis compañeros y me comí una puteada horrible, ¿no? Porque nada, eso no era Gobstone. Gobstone no se programa así. Pero con el tiempo y cada vez con más docentes en la materia, lo fueron ablandando a esta persona y se fue dando cuenta que efectivamente estaba bueno de repente contar con ciertas cosas en la herramienta. Y también se fue dando cuenta que nada, que programar no necesariamente era lo que él pensaba que era programar y que uno puede aprender a programar de muchas formas distintas, ¿no? Y que la transición tenía que ser más leve. Y entonces, bueno, se sumaron colaboradores al proyecto de Gobstones y se creó una versión hecha en Python que se llama PyGobstones, ¿sí? Que tenía una interfaz gráfica hecha con PyQt4. Esa interfaz estaba mucho mejor, ya se veía algo así. ¿Sí? Uno tenía un editor de texto con resaltado de sintaxis y qué sé yo, y cuando le daba ejecutar, aparecía una ventana con un tablerito como resultado o algo por el estilo. Y el principal problema de eso es que, nada, la mayor parte de la gente tenía Windows y correr este programita en Windows era doloroso porque, nada, PyQt quedó obsoleto enseguida y Python, instalarlo en Windows es doloroso también porque a veces no te toma, Python lo tenía que registrar en el path y qué sé yo, y a veces no te lo tomaba. Fue mejorando mucho. Y hoy en día debería ser más fácil, por lo menos para programar en Python, pero sí tenés medio problemas como querés instalarte PyQt y cosas por el estilo. Y además que, bueno, la herramienta la mantenía básicamente una sola persona, y esa persona se fue del equipo, entonces la herramienta quedó sin mantenimiento, ¿no? Y incluía esta herramienta una cosa que hoy, para los que cursaron intro, ya lo conocen, que se llama vestimentas, que es la posibilidad de que esas bolitas en el tablero se vean como otra cosa. Uno ver dibujitos en lugar de bolitas. Y esa herramienta ayudaba también al proceso de abstracción que se buscaba lograr, ¿no? Que era empezar a olvidarte de que hay bolitas y empezar a pensar en los problemas que uno puede resolver sin estar hablando de bolitas incluso, ¿no? Y ver cómo hay problemas que son en esencia distintos, unos hablan de manzanas y otros de naranjas, pero tienen estructuras similares y se resuelven de la misma forma, de alguna forma. Entonces, nada, se le sumó esa característica y bueno, y como vemos, un montón de cosas más. Y ya hace 3 años se creó la última versión, ¿no? El Gobstone Web, que está hecho en JavaScript, ya se deprecó, se dicen, no sé si tiene una traducción al español esa palabra, pero se deprecó la versión de PyGobstones y se hizo una versión hecha exclusivamente en JavaScript. Que lo bueno es que esto corre web y entonces ya no tenías el proceso y el trauma de tener que instalarlo, que aunque parezca una mentira, era un gran problema de todos los semestres en Introducción a la Programación, donde por lo menos el 20% del curso tenía problemas para instalar la herramienta, ¿no? Y tenías que ir
si tenían notebook, que lleven la notebook y vos los ayudabas a instalarlo, o te compartían remotamente la pantalla para que vos puedas asistirlos en la instalación. Siempre teníamos ese problema, como las primeras 2 clases de la materia eran eso. Entonces el hecho de que sea web ayudaba un montón, que no hubiese que instalarlo. Minimizaba la cantidad de problemas con los que uno tenía que lidiar para ir a lo que a uno le interesaba, que era programar, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, y se mantuvieron todas estas herramientas, como resaltado de sintaxis, etcétera, y se agregó, por ejemplo, autocompletado, que el autocompletado lo tenemos desactivado por defecto, pero está. Code folding, nada, algunas pavadas más. Y se le agregó una característica muy interesante, que es la posibilidad de integrar ejercicios, ¿sí? O sea, que un formato de archivo, que es el Gobstone Project, lo llamamos, que básicamente es un archivo zip con un montón de cosas adentro, en cierto formato, y que permite tener un ejercicio integral, ¿no? En ejercicio integral nos referimos a cuál es el tablero inicial, o si hay muchos, ¿no? Cuáles son, cómo son las vestimentas, nada, etcétera. Y de esa herramienta se elaboraron 2 sabores. ¿Por qué? Porque la herramienta empezó a crecer y empezó a tener notoriedad por otras entidades, no solo por la universidad y por esa materia, sino que empezó a usarse en escuelas secundarias, ¿sí? Yo daba clase en una escuela técnica donde fue una de las primeras donde se usó el lenguaje, con excelentes resultados también en secundaria, y entonces, bueno, empezó a tener interés de cómo llevar esta herramienta a la secundaria de forma más sencilla. Y entonces se elaboraron 2 sabores, lo que se llama Gobstone Senior, ¿sí? Que es el modo texto, similar a lo que ya venía trabajando Gobstone, y Gobstone Junior, que es más parecido a una herramienta que tal vez algunos conozcan, que se llama Scratch, o alguna de estas que tienen que ver con bloquecitos de arrastrar y soltar, ¿no? Después empezaron a aparecer otras, uno de los primeros fue Scratch, y empezaron a aparecer otras después, ¿sí? Que todas se basan en una cosa que se llama Blockly, que era una herramienta que sacó Google en su momento con la intención de enseñar a aprender a programar, y un montón de herramientas se elaboraron a partir de eso. Y entonces, nada, hora de la demo, para enseñarles qué es el lenguaje. Todos los que ya cursaron introducción a la programación ya lo conocen, pero vamos con una demo rápida. Vamos a presentar la pestaña. Creo que es esta. Bueno, este es Gobstones en su sabor junior, ¿no? Entonces la forma de programar es uno tiene este bloque que corresponde al programa, y dentro de esta barra de herramientas uno puede encontrar distintos elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos comandos, los comandos como que enganchan acá en el programa, y después fíjense que hay otros bloques que tienen otra forma, que los comandos no enganchan ahí. Entonces, lo que engancha ahí son expresiones, que son estos bloques verdes, ¿sí? Y uno puede engancharlos en ese lugar. Y por supuesto, si bien uno los puede enganchar, uno tiene que mantener cierta coherencia de los tipos, la semántica y un montón de cuestiones más. Entonces, por ejemplo, el comando poner es un comando que espera algo que sea un color, y básicamente lo que hace es poner una bolita del color que yo le digo que quiero poner. Y entonces uno arma su programa, va a este botón verde, lo ejecuta, ¿sí? Y ve el resultado. Entonces distinguimos entre el tablero inicial, que es de dónde arranco, y el tablero final, a dónde yo voy a llegar, ¿no? A dónde llego. Uno puede editar el tablero inicial, cambiarlo, agregar bolitas al inicio, mover el cabezal, Ah, cierto, lo rompí en mi máquina. Nada, no se preocupen por eso. Se puede mover el cabezal, pero ahora no. Y bueno, nada, y podría cambiar la velocidad de ejecución, como para ir viendo medio el paso a paso de cómo lo va ejecutando. Ahí lo hizo medio rápido, pero vamos a hacerlo más lento. Entonces uno va viendo los pasos y demuestra dónde está, etc. Y bueno, la verdad es que esto tiene sus beneficios, ¿sí? Te aísla de la sintaxis y te aísla de saber cómo se escriben las cosas.
entonces la transición es menos violenta porque uno de los grandes problemas era la sintaxis dura, ¿no? El manejo de sintaxis dura y que vos tenés que escribir las cosas de cierta forma y poner las llavecitas en cierto lugar, y si no las pones, el programa no anda. Entonces, el hecho de programar con bloques trajo aparejado el beneficio de no tener que chocarte inmediatamente con la sintaxis dura. Para el secundario, esto funciona muy bien, ¿sí? Porque es una de las cosas que más le duele. No tal vez en los técnicos, donde eventualmente técnicos en informático, lo que sea, van a tener que aprender a lidiar con sintaxis dura, pero para el inicio de la programación en escuelas secundarias, donde de repente tenés 2 horas en todo un año de programación, para saber de qué se trata mínimamente, anda bastante bien. Y bueno, y después obviamente uno tiene distintas estructuras, por ejemplo, repetición, y uno puede enganchar los elementos de cierta forma, ¿no? Y lograr distintos resultados. Esto a uno le parece trivial, pero bueno, nada, lo hace, ¿no? Ese es el sabor junior, y voy a ir al sabor senior, que básicamente es la misma herramienta, pero donde ahora tengo texto, ¿no? Entonces, uno escribe acá su programa, siempre con sintaxis dura, entonces, uno tiene algo de este estilo, y eso hace lo que uno esperaría, que es poner una bolita roja. Y bueno, uno puede empezar a hacer programas cada vez más divertidos, ¿no? Una de las principales herramientas, y lo primero que vemos que tiene que ver con el modelo pedagógico, es la creación de procedimientos. Entonces uno puede crear procedimientos, no sé, poner, o vamos a más o menos así, pintar tablero de rojo. Entonces uno, si lo que quiere es que su programa pinte el tablero de rojo, hace un procedimiento que se llama pintar tablero de rojo, ¿no? Y puede empezar a programar. Lo divertido es que llega un punto en el que el tablero empieza a ser insuficiente para las soluciones que uno quiere ejecutar, y en ese momento uno siempre puede hacer así y olvidarse de todo eso, porque la herramienta también permite escribir acá un return en el programa y empezar a trabajar con datos. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un return de un color y ver el resultado. Y entonces después uno puede empezar a elaborar funciones, ¿sí? Vamos a hacer una muy sencilla, el valor absoluto de un número, ¿sí? Que sería algo así. Entonces, para los que ya cursaron matemáticas, eso debería ser más o menos sencillo. Esto es el valor absoluto de un número, es si el número es positivo, el mismo número. Si no, cambiarle el signo, porque era negativo, lo hago positivo. Entonces ahora uno puede probar sus funciones simplemente haciendo return la función y pasando un argumento, por ejemplo, menos 76. Entonces uno ejecuta, y ve el resultado y dice, ah, me dio bien, ¿no? Y si le paso un número positivo, debería darme el número positivo. Entonces fíjense que la herramienta no me limita a lo concreto, me permite en algún punto, cuando a mí me interesa, empezar a trabajar con cuestiones más abstractas, ¿no? Y cuestiones más relacionadas a la matemática, si es lo que me interesara o lo que sea. Y lo interesante, voy a volver a Junior, son las actividades, ¿no? Es como uno puede darle acá a la listita. Ah, acá no estoy en ningún curso. Vamos a ir al curso. Voy a hacer así, más fácil. Un momento. Momento, problemas técnicos. Chao. Ahí estamos. Entonces, nada, voy a arrancar en Junior. Y acá estoy tengo mi curso en local, ya me lo descargué para que funcione un poquitito más rápido.
Y es que cuando uno carga un curso, ¿sí? Tiene, nada, las actividades que vienen asociadas a ese curso. Entonces, cada actividad, se me presentan todas las actividades como una pantallita, algo así, y puedo elegir como secciones, ¿sí? Y cada actividad, cuando yo le doy clic, ¿sí? Me manda al enunciado, me manda el enunciado, donde me cuenta qué es lo que hay que hacer, me muestra tal vez algún dibujito, me cuenta datos que tienen que ver con lo que estoy haciendo, ¿no? Con las cuestiones conceptuales que uno está trabajando ahí. Una vez que uno saca el enunciado, tiene un tablero inicial que ya está cargado con posibles vestimentas que uno puede habilitar o deshabilitar y ver cómo está representado cada cosa. Y además me permite modificar la caja de herramientas bloqueando algunos elementos, ocultando tal vez algunos, ¿sí? Y teniendo esto, lo que se llaman procedimientos primitivos, que son procedimientos o también tenemos funciones primitivas, que acá no están, pero también tenemos, que son procedimientos o funciones que crea el docente y que el alumno puede usar sin necesidad de definirlas, como si fuese un comando que estuviese en el lenguaje. No son cosas que incluyan el lenguaje, las incluye la actividad, ¿no? Es que el que diseña la actividad arma estos procedimientos programando un código Ghoston. Entonces acá tengo que mover el alien varias veces para el este y apretar el botón, ¿no? Entonces hago eso y el alien hace lo que uno esperaría. Bueno, nada, eso de demo, ¿no? De cómo funciona Ghoston, para los que no cursaron Ghoston si no saben ni de qué se trataba. Voy a volver a la presentación. Y vengo acá. Y entonces, bueno, demo, y ¿dónde se utiliza Ghoston? ¿Quién está utilizando Ghoston? Bueno, la Universidad de Quilmes, donde se creó, y la Universidad de Burlingame, ¿no? Nosotros también estamos usando Ghoston. La Universidad de Quilmes y sus sedes, porque también hay sedes en General Belgrano, sede en Capitán Sarmiento, que también usan Ghoston. Y tal vez muy interesante es que se está usando en programar. Programar es una iniciativa de la Fundación Sadowski, ¿sí? La Fundación Sadowski es una fundación que se dedica a... No sé bien cómo explicarlo, se dedica al fomento de la informática y de la programación, en general, de las ciencias de la computación en general, en el país. En realidad tenía como varios fines, pero como que su foco terminó estando puesto en el fomento de la enseñanza de la programación, principalmente en escuelas, ¿sí? Secundarias, primaria, etc. Y entonces se usa dentro de este programa, en la fundación, para que los docentes en escuelas secundarias enseñen con Ghoston, por ejemplo, dentro de una de las muchas herramientas, ¿no? Hay varias herramientas. Y de hecho, dentro de ese mismo marco, se creó un manual que lo escribió, entre otros, bueno, Fidel y otros más, y entre otros, Fede Aloy, que también lo conocen de Objetos 2, digo, de Objetos 1, los que cursaron Objetos 1 con él, y que se usa también hay cursos, digamos, ese manual lo van a usar los docentes de escuelas secundarias para enseñar, tras una capacitación que reciben por parte de la fundación y de docentes capacitados para dar esa formación. Y esa formación está hecha, entre otras cosas, con Ghoston, ¿sí? Después lo usa Mumuki, que muchos también conocen como herramienta. Mumuki, dentro de muchos lenguajes de programación que tiene, uno de los lenguajes es Ghoston. Y ahora están trabajando en usar Ghoston para la enseñanza de la programación en niveles iniciales, o sea, con chicos que no saben necesariamente leer, que Fede les mostró algo de unos dibujitos con iconitos y cosas así, que estaba trabajando en esto de bloques, pero con iconitos. Bueno, la gente de Mumuki colabora con nosotros, ¿no? De hecho, todo lo que es Ghoston Web
surge en gran medida mediante la colaboración de la Universidad de Quilmes, la Fundación Sadowski y Mumuki, todos colaborando en pos de hacer una herramienta que les sirva a todos, ¿no? Y también se está usando en Uruguay, dentro del marco del Plan Ceibal. Y no necesariamente se usa, pero se han hecho capacitaciones y cosas por el estilo, y lo están usando en algunas escuelas que enseñan programación en Uruguay también. Y bueno, y después hay entidades de repente interesadas en otros países y en otros lugares y qué sé yo. Pero como que empezó a ser una herramienta que dejó de estar exclusivamente en la universidad para pasar a estar también en escuelas secundarias, y eso nos trajo un montón de desafíos, pero también de beneficios, ¿no? Porque empezamos a colaborar más con pedagogos que nos explican determinados procesos pedagógicos que tal vez un técnico en programación o una persona que es programadora, por así decirlo, un licenciado, lo que sea, sabe de programación, pero no sabe necesariamente de pedagogía y de cómo se dan ciertos procesos mentales en el aprendizaje. Entonces, a partir de esa colaboración, se elaboraron cosas interesantes y se cambió un poco la filosofía de la herramienta en sí. De hecho, toda la herramienta de bloques, una de las características interesantes es que permite el aprendizaje por indagación. Y el aprendizaje por indagación está, lo dicen los pedagogos, está buena porque permite lo que se llama el aprendizaje significativo. O sea, lo que permite de alguna forma es que el alumno no solamente aprenda ese tema para aprobar un examen, sino que lo aprende y se apropia de esos conocimientos para que le queden a futuro y puede extrapolar esos conocimientos que tiene a nuevos escenarios, ¿no? Esa es como la movida. Y es una de las formas, no la única, pero es una de las formas en las que se logra ese aprendizaje significativo mediante una metodología de indagación. ¿Qué significa esto? Significa que yo te presento un problema en donde no te cuento la solución, no te cuento por qué lado encararla, vos empezás a trabajar con las herramientas que conoces hasta el momento y resulta que te chocás con que con las herramientas que conoces no lo podés resolver. Y nada, en el marco de la herramienta que nos compete a nosotros, en GovTools, empezás a explorar en la cajita y descubrís que hay un nuevo bloque que antes no tenías, y con ese nuevo bloque, por intuición y mediante el tirar medio prueba y error al principio, llegás a que podés resolver el problema. Y a lo largo de varios ejercicios que empiezan a usar ese nuevo bloque, vas entendiendo cómo funciona. Y básicamente aprendiste casi todo lo que hay que saber de esa nueva herramienta, por lo menos a nivel práctico, vos solo. Y se produce como ese momento, lo que se llama el momento ajá, ¿no? De, así se resolvía. Es un momento muy satisfactorio para cualquier estudiante, ¿no? Bueno, y la pregunta es, bueno, pero me prometiste desde adentro, ¿no? Y ya estamos casi a 1 hora y no me hablaste de nada desde adentro. Bueno, nada, vamos un poquito más desde adentro. Primero, ¿dónde está GovStone? GovStone está en GitHub, todo el proyecto, todos los proyectos están en GitHub. Tienen una organización que se llama GovStone, vale la redundancia. Y a donde vamos a ir ahora. ¿Sí? Y ahí me dice que ya estoy en hora, pero vamos a seguir un ratito más, para no desilusionar gente. Entonces, voy a ir a GovStone. Esta es la página de la organización en GitHub. Hay una página web también, ¿sí? Que está fea, porque está medio abandonada esa página web. Tenemos que reformularla. Y fíjense que hay 43 repositorios distintos, o sea, 43 proyectos distintos, de los cuales no todos son relevantes. Eso para arrancar, ¿no? Hay muchos, pero muchos de estos son, por ejemplo, PyGovStone, que ya está abandonado. Entonces, no sé si está por acá, pero fíjense que hay un editor beta, que no está activo hace mucho tiempo. Bueno, después hay un montón de proyectos, ¿no? PyGovStone Deploy, GovStone Sijus, no sé, hay cosas muy locas. Hay algunos de los proyectos que sí son interesantes,
que son los que venimos laburando. El intérprete de Ghostones, que si bien ahora hace un tiempo que no tiene actividad, es porque está estable y no hay que tocarlo, por suerte. Como si anda, no lo toques, es lo que dicen. En algún momento lo vamos a tener que toquetear porque, nada, se está quedando obsoleto en las tecnologías que usa, tiene algunos temas de seguridad y algunas cuestiones que hay que mejorar. Ghostone Web, que es el editor, que va a utilizar el intérprete, ¿sí? Para correr los programas. Ahora charlamos de qué es el intérprete, etc. Y después hay un montón de proyectos que son nuevos, que si se fijan acá dice private, ustedes los están viendo porque estoy con mi cuenta, pero estos proyectos no se muestran al mundo porque todavía están en estado de construcción, ¿no? Y como ven, hace 29 días que no toco nada. Y bueno, y después hay otros que también están en estado medio de construcción, ¿sí? Ghostone GBParser, Ghostone Blockly, etc. Y bueno, nada, hay parva de cosas. Y todas estas se integran unas con otras muchas veces, ¿sí? Eso es parte de lo que hay. Después tenemos, por otro lado, otra organización que se llama Ghostone Cursos, que son los cursos que tienen las actividades que los alumnos pueden realizar. Y hay cursos para distintas entidades. Entonces, por ejemplo, hay un curso para Introducción a la Programación en la Universidad de Quilmes, para un curso que se llama La Programación y su Didáctica 2, que es la que da la Fundación Sadowski para docentes de secundaria. Una copia de ese, porque necesitábamos una copia por ciertos motivos, La Programación y su Didáctica 1. No me acuerdo de qué es. Y bueno, y después hay un montón de otros proyectos, ¿sí? Y por supuesto, todo esto es abierto, es código libre, entonces nada hace que uno no pueda tener en su usuario su propio curso de Ghostone. Y de hecho yo tengo el de la Universidad de Burlingame, está en mi usuario, que es Alan Rodas, entonces ahí está el curso de Introducción a la Programación de la Universidad de Burlingame. Y nada quita que uno pueda crearse sus propios proyectos. De hecho, hay otros docentes de secundaria o lo que sea que han hecho sus propios cursos, digamos, ¿no? Hacer cursos es lo más fácil, por supuesto, toquetear en estos proyectos, que son la herramienta en sí, ya no es tan trivial porque uno tiene que saber programar en lenguajes de programación mucho más avanzados, mientras que los cursos basta con saber programar en Ghostones y tener alguna idea de ciertos formatos de archivo, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso. Y ahora vamos a meternos un poquitito de cómo están hechas estas cosas. Voy a mostrar otra ventana. En particular, vamos a mostrar dónde está. Esta. Vamos a mostrar esta ventana. Entonces, voy a cerrar esto y voy a cerrar esto, si no molesta. Acá hay un montón de proyectos de Ghostone que son con los que estoy trabajando ahora. Y bueno, y algunos, como ven, tienen cambios para comitear. Eso que está en verdecito significa que tiene cambios o cosas por el estilo, que está amarillito. Y hay muchas cosas acá. Estos dos proyectos son proyectos nuevos que se están trabajando, que ahora después les cuento de qué va la mano. Pero acá tenemos Ghostone Web y el intérprete, ¿sí? Entonces, en el intérprete les quiero mostrar un poquitito de cómo funciona esto, ¿sí? Más de cómo funciona, de cuál es la idea detrás de un intérprete, ¿sí? El intérprete está hecho en JavaScript y usa una cosa que se llama Webpack para empaquetar el ejecutable, porque si uno mira el código fuente son como un montón de archivitos, ¿sí? Pero esto tiene que correr en un navegador. Y un browser, por cada archivo que uno importa, tiene una pérdida en performance. Entonces uno lo que quiere es todo esto empaquetarlo en una sola cosa. Y además, dentro de ese mismo proceso, uno tiene un beneficio agregado, que es que se pueden usar lo que se llama ESScript o ECMAScript en una versión más avanzada que la que soporta realmente el navegador web. Básicamente es como si fuese una compilación de una versión de JavaScript más avanzada a una versión de JavaScript más vieja, ¿no?
y entonces uno tiene nuevas keywords y nuevas construcciones del lenguaje que están buenas para usarlas. Y entonces, nada, se usa esta herramienta Webpack, que hay que configurarla con un archivito muy loco, ¿sí? No me quiero meter en la parte muy técnica, pero sí más o menos entender cómo funciona. Y si chusmean un poco esto, se van a encontrar con que utiliza una herramienta que se llama Bower, ¿sí? Y Bower es una herramienta que ya no se usa más. La había creado Twitter con la intención de manejar las dependencias que existen en proyectos de JavaScript, pero en particular en proyectos de JavaScript que están pensados para el navegador. Y eventualmente fracasó, le terminó ganando una herramienta que se llama NPM, ¿sí? o Node Package Manager, y entonces todos los proyectos que usan Bower, eventualmente hay que migrarlos y pasarlos a NPM. Algo que nosotros todavía tenemos pendiente de hacer, porque en algún momento Twitter va a decir, esto ya no tiene más soporte y todo se va al tacho. Y lo interesante es que lo único que hay que hacer para pasarlo a NPM es tener uno de estos package JSON y hacer unos mínimos cambios en el código. ¿Sí? El package JSON es un archivito que dice, nada, cuál es el proyecto, en qué versión, y bla, 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 y un par de cositas más de cómo se construye, cómo se ejecuta en modo de desarrollo, cómo correr los tests, ¿sí? Para el que nunca corrió nada de JavaScript, más o menos para que lo sepa, y cuáles son las dependencias de mi proyecto. Entonces, en este caso, lo que van a encontrar es que el intérprete no tiene ninguna dependencia de nada que tenga que ver con Ghostones, ¿sí? De hecho, uno puede tener dependencias en este Bower JSON también, ¿sí? pero tampoco hay acá. Pero si vamos a otro proyecto, por ejemplo, el Ghostone Web, que está más abajo, uno va a encontrar que hay como dependencias un montón de cosas, y dentro de esas cosas va a estar el intérprete. En particular no está el intérprete, hay otro proyecto que se para en el medio, que es Ghostone's Code Runner, que se para en el medio del intérprete y esta herramienta que es el editor web. Entonces, la gracia de estos proyectos, como les decía, es que dependen unos de otros de alguna forma, ¿no? El intérprete es como la base de todo, es lo que ejecuta el lenguaje, ¿sí? Entonces, tal vez alguno se pregunte, bueno, ¿y cómo funciona un lenguaje de programación? ¿Cómo se hace para que corra un lenguaje de programación? Y vuelvo a mi maravillosa diapositiva que me desapareció. ¿Por qué? Ah, porque estoy en modo pantalla completa. Entonces, ahora sí. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona? Nada, arquitectura básica, dice ahí, el intérprete, el IDE y las actividades. Ahora les iba a chusmear todo el resto, pero quería empezar con el intérprete. Y básicamente lo que hay que entender es que un lenguaje de programación, o sea, o el código un código Ghostones, un programa, es texto, ¿sí? Y de hecho lo trabajamos en la materia de introducción a la programación. Le decimos que un programa es texto que se puede procesar por la computadora de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo se procesa? Bueno, se procesa por una serie de programitas, en particular este proyecto Ghostones Interpreter tiene varias herramientas, pero hay tres que son fundamentales a cualquier lenguaje de programación, o a cualquier intérprete de código. Uno es un lexer. ¿Sí? El lexer lo que hace es agarra la chorrera de código que vos hayas escrito y básicamente lo que hace es transforma cada letrita o cada conjunto de letritas en lo que se llama un token y descarta todos los elementos que sean irrelevantes en ese texto. Por ejemplo, si vos dejaste 2 espacios o 3 espacios en lugar de 1, cuando necesitabas uno solo, esos espacios los ignora. O capaz que ni siquiera necesitas espacios, entonces todos los espacios los va a ignorar completamente, ¿sí? Por ejemplo, Ghostone no necesita espacios. Uno deja espacios por una cuestión de estilo y de indentación y de tabulación y qué sé yo, pero los espacios son irrelevantes. Lo que delimita los elementos terminan siendo las palabras clave, los paréntesis, las llaves, cosas por el estilo. Entonces lo que se hace es se genera una lista, la estructura de datos lista, que ustedes conocen de estructuras de datos, incluso de introducción a la programación, que adentro tiene unas cosas que se llaman tokens. Y esos tokens no son más que un string que dice
qué token, en realidad es un objeto que dice qué token, en qué posición del texto, en qué columna, en qué fila, digamos, ¿no? Todo eso, esa lista, pasa después por una herramienta que se llama parser. El parser agarra esa lista y la va procesando los elementos uno a uno, ¿sí? Y construye lo que se llama una AST. Una AST es un árbol de sintaxis abstracto, o Abstract Syntax Tree. ¿Qué es una AST? Una AST es un árbol que indica qué estructuras hay en ese código y de qué formas están relacionadas unas con otras. Y se le puede agregar a ese AST información adicional, por ejemplo, información de los tipos de los elementos, ¿sí? Si uno tuviese chequeo de tipos en tiempo de compilación sería, ¿sí? Se le podría agregar, se le podrían hacer, se podría agarrar ese árbol, porque es una estructura de datos que conocen de estructura de datos para los que ya la cursaron, y como es un árbol, es como yo lo puedo recorrer los nodos, modificarlos y hacer cosas, y entonces, por ejemplo, podría realizar cuestiones de performance, ¿no? Eliminar variables que no se utilizan, no sé, eliminarlas para que el intérprete el trabajo le sea más fácil, ¿no? Siempre pensando que esto después lo tengo que ejecutar, y cuanto más código basura yo tenga, bueno, más trabajo me cuesta ejecutarlo. Todas las funciones que no se invocan las puedo eliminar completamente de lo que a mí me interesa ejecutar, etc. Con ese AST y la definición de un tablero inicial, porque en Ghost siempre el tablero tiene que estar, ¿sí? En otros lenguajes eso no es cierto, se pasa por lo que se llama un intérprete, ¿sí? Que es un programita que agarra ese árbol y lo va procesando, lo va masticando, generando una salida. Entonces, para cada paso de ese árbol, lo que hace es generar una transformación en el tablero que vos le diste de entrada. Y como resultado final te dice cuál es el tablero que se produjo, ¿sí? En Ghost. En otros lenguajes uno le puede dar un cierto input, que podría ser cualquier tipo de texto, y el intérprete lo mastica y te produce un output cualquiera, no tiene por qué ser un tablero, digo, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que hacen los programas, ¿no? Transforman información inicial y producen una cosa final. Entonces esa es la forma en la que funciona un intérprete, ¿sí? Y vuelvo a dejar de compartir acá y vuelvo a mi ventanita de código. Entonces, en este proyecto, ¿sí? en el intérprete, van a encontrar, ¿sí? esos elementos, el lexer, el parser, etc. Por ejemplo, acá está el lexer, ¿no? Y el lexer, todas estas cosas que empiezan con T, pirulito, son lo que se llaman los tokens. Son los elementos que yo puedo identificar en mi cadena de texto. Entonces, si yo veo la palabra procedure, ¿no? Para los que ya programaron en Ghost, procedure, dice, acá va la definición de un procedimiento. Entonces, meto el token procedure ahí, ¿sí? Algunos de estos tokens pueden tener metadata adicionalmente. Por ejemplo, T-lower ID, T-upper ID, que son un identificador en minúsculas y un identificador en mayúsculas. Bueno, además necesito decir cuál es el identificador, ¿no? De alguna forma. Después hay algunas funciones auxiliares, por ejemplo, determinar si hay un espacio en blanco, cosas por el estilo. Y un montón de cosas que dicen, ¿sí? qué palabras claves asociar a qué token, ¿no? Es como cuando leas esta palabrita, este es el token que tenés que marcar, de alguna forma. Y después código que va a masticar el texto y producir eso. Fíjense que el código es largo, ¿no? Acá tenemos, ¿cuántas líneas son estos? 570 líneas de código. Por eso, como les decía, no voy a ahondar en el código de nada, sino que voy a mencionar el código de todo. Y después, si a alguno le interesa, este código es libre y está disponible para que ustedes entren y lo chusmeen, ¿sí? Digo, pueden venir, chusmear y ver cómo funciona. Y lo bueno es que el intérprete no lo programé yo, lo programó un muchacho que se llama Pablo Barenbaum, que es un genio el chabón, y es muy prolijito de programar. Todo tiene comentario, todo tiene contrato, los nombres son lindos, todas las cosas que yo les rompo las pelotas en intro a ustedes, digo, che, chicos, pongan, che, es una muy buena práctica, y el código que se produce
es fácilmente entendible, ¿no? Obviamente tienen que saber JavaScript y saber algunas estructuras y qué sé yo para poder meterse acá, pero si alguno se quiere meter a chusmear, va a encontrar que no es tan difícil entender qué es lo que hace. Además del lexer, acá está el parser, ¿sí? El parser va a agarrar todos los tokens y va a construir una AST, ¿sí? Y bueno, y también, ¿no? El parser todavía más código, estamos hablando de los miles de líneas, 1400 líneas, ¿sí? Y bueno, y después hay un runner, que el runner es lo que ejecuta el código, ¿no? Lo que yo puse ahí como intérprete, es el runner. Otros lenguajes de programación, en lugar de tener un intérprete, tienen un compilador, o sea, lo que hacen es producen assembler, ¿no? O código compilado, de alguna forma, binario. Entonces, por eso se distinguen entre interpretados y compilados. En realidad no está bien la clasificación de lenguajes compilados o lenguajes interpretados, porque un lenguaje puede ser el mismo y uno lo corre con un intérprete o lo corre con un compilador. Python, por ejemplo, es así, uno lo puede correr con su intérprete o lo puede correr con un compilador. Nosotros elegimos ir por la vía del intérprete porque es más práctico, ¿no? para JavaScript en particular. De hecho, es la única forma en JavaScript, porque no puedes correr código compilado en la máquina del usuario que está con el navegador, por cuestiones de seguridad. Después, el AST es lo que define cuáles son los elementos de este árbol, ¿sí? O qué es lo que uno va a producir. Y bueno, y después hay un montón de cosas ahí accesorias, ¿sí? Hay un compilador incluso también. Hay instrucciones, hay validaciones de recursión, bla, bla, bla. No me interesa meterme tan en detalle, ¿sí? Porque esto funciona a través de una máquina virtual y que son cosas medias locas. Pero sí me interesa mostrarles un poquitito cómo corre esto. Entonces acá me creé unos archivitos, y acá hay un programita de Ghostones, que básicamente es program poner rojo, no hay mucha cosa loca. Y uno puede venir acá, voy a hacer un clear de esto. Y, momento, voy a mostrarles este ejemplito. Sí. Entonces con eso lo que le estoy diciendo es procesar lo que está en ese archivo, ¿no? Le digo al intérprete a través de este archivito que lo único que le dije es que procese los menos A y los menos lo que sea que le mando acá, y me va a mostrar el AST. Entonces lo corro, y este es el AST que se produce, este árbol que yo les decía, de este programa, ¿sí? Como para que vean de qué se trata. Entonces me dice que el elemento principal del árbol siempre está, el main, y después tengo la definición de programa con un statement. Un statement es un comando, ¿sí? Hay un bloque de comando, que es todo esto, ¿sí? Un statement block. Después tengo una llamada procedimiento o comando primitivo, que es este poner, dice el identificador de esos poner. Después tengo una lista, que son todos los argumentos que lleve eso, y en particular el argumento que tiene es una expresión, que es el identificador rojo, y es algo que no tiene argumentos, ¿no? Porque rojo es un literal, entonces eso no tiene argumentos. Podríamos probar con otro vamos a hacer algo así. Poner color, número bolitas azul, rojo. Lo vamos a hacer acá, procedure, poner el color, cantidad, color, repeat, cantidad, poner color. Un programita un poquitito más entretenido. Entonces ahora si vemos el AST, vamos a ver que el AST empieza a ser una chorrera cada vez más grande, pero que efectivamente no hay nada mucho más complejo. De vuelta, tengo una llamada a un procedimiento, en este caso se llama así, con una expresión que es número bolitas, que toma como argumento azul, que a su vez es otra expresión que no tiene argumentos,
Entonces, todo queda en este AST, que es lo que se va a terminar procesando para ejecutarse, de alguna forma, junto con la definición de un tablero. La definición de un tablero, ¿sí? Se las voy a mostrar acá directamente. Un tablero se ve algo así, es un archivo que se llama JSON, ¿sí? En un formato bastante conocido de intercambio de información, que dice cuál es el ancho, cuál es el alto, dónde está el cabezal, y cuál es la información que hay en cada celda del tablero, dado como una lista de listas de un objeto que tiene 4 propiedades A, N, R y B, que son números, ¿no? Entonces uno tiene una chorrera gigante de listas de esas cosas, y eso es básicamente un tablero. Y acá me faltó copiar algo, pero bueno, les mostraba simplemente el formato. Entonces uno puede dar un tablero en ese formato y producir un tablero en ese formato. Nada, el intérprete de Gobstones es particularmente complicado, pero para mostrarles algo más sencillo, acá está el parser de los archivos GBB. Los archivos GBB son los archivos que definen un tablero de Gobstones en un lenguaje más o menos natural, ¿sí? Entonces, ¿qué sería más o menos natural? Bueno, uno puede definir, vamos a verlo, un tablero algo así, con esta sintaxis, que dice GBB 1.0, tamaño 3.4 y cabezal en 0.1. Entonces, si hace eso, se produce un JSON, que es este formato que les mostraba recién con los datos del tablero, ¿no? Entonces, esto es un test para ese parser, y este parser es más lindo, por así decirlo, en el sentido de que usa una tecnología que se llama Nearly, que te permite definir el parser de una forma bastante bonita. Bueno, acá está el lexer, que dice qué elementos machear, ¿no? Fíjense que este es mucho más declarativo que el otro, que decía tipo, bueno, estos son los keywords, qué sé yo, y después tiene que recorrer el string. Esto, Nearly se encarga, es como una dependencia que tiene este proyecto, que se encarga de recorrer el string, y vos simplemente le tenés que decir qué cosas machear. Y después acá está, ese es el lexer, se define así nomás, y acá está el parser. Entonces es mucho más compacto la forma de definirlo. Y el parser dice, de main, vos podés definir una declaración con formato, seguido una declaración del formato, más la declaración del tamaño, con espacios en el medio, algunos de los cuales son optativos, o además después declaración de celdas, o con declaración de la posición del cabezal, y después dice qué es cada cosa. Esto sigue un estilo de una cosa que tal vez hayan visto en alguna materia, que se llama EBNF, con algunos agregados, ¿no? EBNF viene de Extended Backus Noun Form, ¿sí? O formato de Backus Noun extendido, que es una notación que se usa para definir un lenguaje, ¿sí? De alguna forma. Dice qué elementos hay y de qué forma se escriben, y cómo se pueden anidar unos con otros. A eso se le suma la forma de procesar esos elementos y para que produzcan un resultado específico. Y después de todo eso, se procesa de alguna forma, mostrando errores, y bueno, después hay un parser que si vos me das un JavaScript te genero el GBB y cosas por el estilo. Nada, ese es uno de los proyectos, ¿sí? Les quiero mostrar otro. Chan, chan, chan. Gobstone Web. Gobstone Web está hecho con una tecnología que se llama Polymer, que fue una de las tecnologías así como, qué buena tecnología, me permite definir componentes web reutilizables y bla, bla, bla. Lo que hoy hace React. Y bueno, ¿por qué hoy lo hace React y no lo hace Polymer? Porque, nada, compitieron y Polymer fracasó. Entonces, Polymer también estamos en una versión que está deprecada y que tenemos que sacar. Y bueno, nada, ¿cómo funciona esto? Uno, si vas a la aplicación, vas a encontrar un montón de elementos, y estos elementos son los distintos componentes de la aplicación, ¿no? Cada elemento visual que aparece en la pantalla, y algunos que no necesariamente son visuales. Entonces, por ejemplo, acá está el menú que aparece a la izquierda,
la aplicación principal, que es un componente que engloba a otros. ¿Qué más? El editor de vestimentas, el panel de tableros, ¿sí? Entonces uno puede entrar a cada uno de estos y ver que en realidad están definidos como, bueno, estilos en CSS, ¿sí? Para los que conozcan, y vamos a bajar, y después HTML, que no sé si lo vieron en alguna materia, si no lo deberían ver en interfaces, seguramente lo van a ver en UI, ¿sí? Pero que básicamente acá define cómo se van a ver las cosas mediante HTML, con algunos estilos y bla, bla. Y después, abajo de todo esto, de cómo se ve cada elemento, está el comportamiento de cada uno de esos botones o elementos visuales hecho con código en JavaScript. Y por supuesto que para cada archivo tenés siempre la misma estructura, ¿no? De estilo, parte visual y el código de cómo funciona. Y todos esos componentes se van agregando unos a otros en elementos más grandes, ¿sí? Después hay lo que se llaman assets. Los assets son imágenes o elementos visuales que uno puede poner ahí. Entonces ahí hay una bomba, esto aparece cuando hace zoom o cosas por el estilo. Nada, la rosa de los vientos que marca las direcciones norte, sureste, oeste, ¿no? Todos esos son elementos, son imágenes que van a usar alguno de estos elementos. Bueno, más estilos, más scripts. ¿Por qué están separados así? No sé, quedaron así, en algún momento se hicieron y quedaron así. Test, bien, gracias. No lo hagan, siempre hagan test, ¿sí? De vuelta esto, sí, está así y quedó así. ¿Qué más? Bueno, ese es el Custom Web. Y les quería mostrar, pero tengo que cerrar esta ventana y abrir otra. Eso. Va. Abrir esta. Les quería mostrar esta, y esta es bastante divertida, que es cómo se generan los elementos, ¿sí? Los cursos de Ghoststone. Entonces, un curso de Ghoststone está en GitHub también, y básicamente se compone de un archivito que se llama guides.json, también en formato JSON, que dice qué secciones va a haber, ¿sí? O sea, cómo se llaman las secciones, en qué repositorio están, porque podríamos tener secciones en otros repositorios incluso, y bueno, y cuál es la ruta a ese elemento, ¿no? Digamos, en el repositorio, con qué identificador único lo manejo y cuál es el nombre que muestra en la interfaz gráfica. Y entonces, la herramienta lee todo este JSON y te genera ese listadito de todas las actividades, yendo para cada una de estas y trayéndose cierta metadata. Entonces, acá están organizados, esto no es necesariamente tiene que estar así, pero están organizados adentro de esta carpeta proyectos, en secciones, según la unidad, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá en procedimientos, el que hicimos recién, que es el alien toca botón, y dentro del alien toca botón siempre tiene que haber, o dentro de cualquier actividad, tiene que haber un archivito que se llama meta.iml, que dice el nombre de la actividad, y tiene otra metainformación, como por ejemplo cuál es la vestimenta que está activa, ¿sí? Si el usuario tiene permisos para cambiar la vestimenta o no, si tiene la vestimenta es visible por el usuario, el botoncito de cambiarla o no, cuál es la barra de herramientas, qué elementos va a tener esa barra de herramientas, cuáles son visibles y cuáles no, y qué orden tienen los elementos, qué categorías, cuáles van a estar deshabilitados, cuáles son los únicos que están visibles, qué tablero es el que está activo, ¿sí? Si el usuario tiene permiso para cambiar el tablero o no, si tiene permiso para modificarlo, cuál es la velocidad de ejecución, todo cosas que maneja, o sea, de la interfaz. Cada actividad de Ghoststone puede setearla para que se adecue a la actividad que uno está haciendo. Entonces, por ejemplo, hay cursos, ¿sí? Por ejemplo, los que se dan en nivel secundario, en donde a los alumnos no se les muestra nunca que existen bolitas abajo de lo que están trabajando. Todos los problemas son macaquitos que se mueven, ¿no? El alienígena que aprieta el botón, pero nunca ven que abajo hay bolitas. A nivel universidad les enseñamos que hay distintos niveles y que uno tiene que aprender a moverse por esos distintos niveles según la necesidad.
a nivel secundario, eso no es menester de trabajo, de lo que se intenta transmitir, y entonces es algo que se puede deshabilitar desde, no la aplicación, sino desde cada una de las actividades se puede hacer. Después hay lo que se llama un cover, que es la imagencita que se va a mostrar, ¿no? El dibujito que se muestra en el listado. Description, que es el enunciado, ¿sí? Con a veces contenido empotrado y cosas por el estilo, ¿no? Pero ahí está básicamente el texto del enunciado. Y después hay algunos archivos interesantes que son el content GBK. Los GBK, para los que ya trabajaron con Ghoststones, ya saben que son lo que te genera bloques. Entonces esto es un archivo que tiene el código de los bloques, básicamente, ¿sí? Qué bloques usar. Y el GBS, que es para texto. Entonces, estos archivos son los que te muestra, cuando vos arrancás una actividad, te muestra este código como base, como inicial, ¿no? Después hay una subcarpeta que se llama Assets, en donde tenemos las vestimentas, con cada uno de los dibujitos posibles, ¿no? Y un archivo de configuración que dice cuándo usar cada imagen ante cierta cantidad de bolitas. Entonces, cuando no hay bolitas de ningún color, todas están en 0, se usa la imagen fondo PNG. Cuando hay una sola verde, se usa el alien solo. Cuando hay 2 rojas, se usa el botón solo. ¿No? Y después tenemos un montón de combinaciones posibles con distintos dibujitos para cada caso. Después, cuáles son los tableros que se van a mostrar en este formato GBB que les decía recién. ¿Sí? Y bueno, hay otros recursos, ¿no? Y por ejemplo acá tengo las soluciones. Entonces acá hay una solución para el problema en Ghoststone Senior. Entonces para los que están cursando intro, podrían, si quisieran, ir hasta el proyecto en GitHub y chusmear las soluciones de los ejercicios, ¿no? No lo hagan, porque pierde toda la gracia, pero bueno, nada, podrían hacerlo. Igual las soluciones no tienen por qué estar ahí, pero están ahí por practicidad, porque a veces las necesitamos, entonces está bueno que esté. Entonces cada una de estas actividades tiene un montón de cosas, ¿sí? Y después, bueno, acá hay otra carpeta que se llama Resources, donde hay cosas de diseño gráfico para después ser usados en distintos elementos de esto. ¿Sí? Bueno, voy a salir de acá. Vamos a volver a la diapo, porque ya se está haciendo muy tarde. Se me está haciendo muy largo. Yo te iba a decir que, vos dijiste, no voy a estar tan adentro pero terminaste en el corazón más o menos de... Bueno, pero les quería mostrar un pantallazo de qué se No, trata. pero me parece espectacular porque, primero que es abierto y entonces el que quiere lo puede chusmear. Y segundo, esta idea también de que un lenguaje se construye a partir de otro lenguaje también, ¿no? O sea, que es un poco también cómo fueron evolucionando los lenguajes de programación. Tal cual. Muchos lenguajes donde el lexer y el parser está escrito en el mismo lenguaje, claro, que genera, pero la primera vez lo tuvieron que hacer en otro lenguaje, ¿no? Es como, bueno, yo quiero, no sé, Ruby, voy a crear Ruby. Bueno, fantástico, ¿cómo programo eso? Y bueno, primero tengo que hacer un lexer, tengo que hacer un parser, tengo que hacer un intérprete, que probablemente la primera vez lo haga en otro lenguaje, no sé, C, Java, lo que sea. Una vez que tengo el lenguaje, puedo crear un lexer y un parser en ese lenguaje para, a su vez, compilar o interpretar mismo código Ruby. Entonces tengo un lexer en Ruby que interpreta Ruby. Y eso es muy loco, ¿no? Eso sí es muy loco. es muy loco. Bueno, sigamos. Entonces, nada, Ghoststone Web, lo que decía ahí, ¿sí? Nada, todos los que ya les conté, así que no hay mucho más para acá para charlar. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, vos qué cacho hacés, ¿no? ¿Yo qué hago en todo esto? Porque les decía, no lo hice yo, esto tampoco, qué sé yo. Bueno, en realidad, el tema es que a lo largo de los años fueron trabajando muchas personas en este proyecto, ¿sí? Y hay un coordinador general, que es Fidel, ¿sí? Fidel es el papá del lenguaje, y entonces es el que se encarga de la promoción y de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, contratar a la gente y bla, bla. Y dentro de lo que es la parte técnica del desarrollo, por cuestiones de la vida, caí yo en la volada de
ser el coordinador técnico más el desarrollador, porque no hay más desarrolladores por ahora, más dirigir tips. Tips viene de trabajo de inserción profesional, es como la materia final, el trabajo final de carrera de la gente de Quilmes. Entonces hay gente que está haciendo actividades de trabajo final hechas en Ghostones o sobre Ghostones. Tenemos unos chicos que, por ejemplo, están haciendo un tablero, ¿sí? Nuevo, que ahora después les cuento. Bueno, y arreglo bugs y cosas por el estilo. La realidad es que durante esta pandemia, que nos agarró a todos mal parados, estoy sin tiempo para hacer nada, entonces viene muy lenta la mano del desarrollo. Tenemos actividades planteadas, en realidad hay un proyecto activo que implica un servidor más un cliente. Lo que les mostraba ahora es como, bueno, está la herramienta y la herramienta se le pega a GitHub así nomás, pero no hay como nada centralizado que te permita hacer login y cosas por el estilo. La idea es tener un server y que toda como la comunicación de la herramienta más como una interfaz gráfica que te permita manipular tu perfil y cosas por el estilo, se comuniquen con ese servidor, que sería stateless, y entonces tiene la posibilidad de escalado horizontal, y bla, 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 y todo software libre, y todo lindo. Y permitiría, por ejemplo, desde el lado del alumno, para los que están cursando intro ahora, que capaz que dicen, qué bueno, qué lástima que no me tocó, la posibilidad de hacer login, ¿no? Y tener el código guardado dentro de la herramienta. Ahora en la pandemia no se siente tanto, pero es un problema cuando uno está cursando y de repente haces actividades en tu casa y te las tenés que guardar en un pendrive para llevártelas a la facu, para bajarlas en la máquina de la facu, y no olvidarte después de copiar lo que hiciste en la facu para llevártelo a tu casa, o si no tenés un pendrive, estar mandándotelo por mail, súper engorroso. Entonces, una de las cosas que permitiría es eso, ¿no? De todo esté integrado y uno tenga sus actividades ahí. Y eso implicaría también mejor reutilización de código, esto de generar una biblioteca que tal vez pueda mantenerse a lo largo del tiempo, cosas por el estilo. Para los docentes nos permitiría hacer actividades de seguimiento remoto, ¿no? Por ejemplo, ver qué código hizo el alumno, ver cómo vienen las distintas actividades y darle feedback dentro del mismo código, no tener que darle un feedback como un texto separado, sino decir, che, en esta línea estás haciendo mal tal cosa, o marcarle un cierto texto y decirle acá está mal tal cosa. O está buenísimo, qué sé yo, no sé, al revés. Sería maravilloso si le podemos decir que todo está buenísimo. Y bueno, nada, y eso como puntapié inicial. Después hay algunas cuestiones, como por ejemplo, para el lado del alumno, de tener validaciones automatizadas, de que te diga si el código está bien o no, en dos sentidos. Primero, si soluciona el problema que se te plantea, ¿no? O sea, tener como un test, básicamente, que es transparente para el alumno y que te diga, mira, pasaste el test o no lo pasaste. Y después que detecte lo que se llaman smells de código, que sería algo así como, che, los nombres de tus variables tienen una sola letra. Como que no se condice mucho con lo que trabajamos en la materia. Fíjate, ¿no? Ese tipo de cosas, poder detectarlas también y que sea la misma herramienta y no el docente el que tenga que dar ese feedback, que tengas un paso previo. Eso está buenísimo porque primero que tenés un feedback inmediato como alumno, ¿no? Y vos podés ir mejorando tu código hasta que tengas algo que pase por lo menos las validaciones automatizadas iniciales. Y entonces ahí recién ver si lo que hiciste o no, preguntarle al docente a ver si está bien o no. Desde el lado del docente está mucho mejor porque implica mirar menos código y poder dar feedback a cuestiones más sustanciosas que de repente aún te faltó una llave, ¿no? Es como cosas por el estilo. O los nombres de tus variables son horribles, o sea, algo por el estilo. Y bueno, y después ahí incluso se puede trabajar con más cosas, ¿no? Hay ideas de mayor cantidad de cosas. Y después hay proyectos semiactivos, que son como cosas que yo voy haciendo así cuando tengo un rato y estoy aburrido de programar lo otro. Por ejemplo, el GBB Parser, hoy en día el manejo de estos archivos GBB está dentro del intérprete, pero lo tenemos que separar porque el parser lo necesitan estos chicos que están haciendo el tip, que están haciendo un tablero personalizado, lo necesitan otras herramientas y qué sé yo, y genera dependencias innecesarias al intérprete, cuando en realidad lo que querés no es el intérprete, sino simplemente algo que
que te lea el formato de archivo de GBB. Entonces, bueno, nada, hay un proyecto más. Ghost on Blockly, toda la parte de bloques está medio atada a la herramienta. No tanto, pero está atada a la herramienta de Ghost on Web. Y entonces la idea es como separarlo para permitir que pueda ser integrado en otras herramientas, ¿sí? Y bueno, y ahí estoy trabajando también con eso como un proyecto muy, muy incipiente. Y obviamente hay que hacer un nuevo intérprete, que eso ni siquiera está arrancado, pero hay ideas de cómo encararlo. ¿Por qué todo eso? Porque la idea es hacer una reescritura de toda la herramienta en tecnologías modernas. ¿Qué significa tecnologías modernas? Creo que lo dijo ahí. Pero bueno, nada, estamos usando TypeScript, que es como un lenguaje superador de JavaScript. JavaScript con tipos y chequeo estático de algunas cosas, ¿sí? Para hacer en particular el servidor y también el cliente que estamos haciendo. Y el servidor, bueno, usa Express, microservicios, TypeORM, Swagger, GraphQL, ¿no? En realidad estamos usando Swagger, GraphQL quedó como relegado, pero la idea es en algún momento también proveer GraphQL. Desde el lado del cliente estamos usando React, que es como el estándar de la industria hoy en día, se ha vuelto el estándar de la industria, y dice ahí más otros, donde otros son todas las cosas que uno le pone a React adentro, ¿no? React y 18N, no sé, Redux y todas las porquerías esas. Nada, y después estamos trabajando en una forma de validación de código más o menos automatizada y la detección de smells y qué sé yo, con la intención de hacer esta reescritura de Ghost on Web en React, ¿sí? Y también una cosa que tenemos que hacer, pero que como venimos centrándonos en el código, estamos pateándolo hasta tener como los proyectos que van a estar en el final de la organización más pulidos, es reestructurar la organización en GitHub. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que están muertos, que están ahí, que tienen poca documentación, o sea, nada dice bien claro cómo contribuir, por ejemplo. Entonces la idea es como tener metodologías de contribución, ¿no? Invitar a que la gente se sume y pueda contribuir al proyecto de forma más piola que ahora, donde la forma ahora es como, si no se contactan con uno de nosotros, es medio difícil saber qué es lo que hay que hacer, qué cosas hay para solucionar y cómo encararlas. Y bueno, y hay otras propuestas. El problema es que, como todo proyecto de software libre, requiere financiamiento, porque la gente, si no, se va. La mayoría de los programadores que estuvieron laburando, eventualmente se fueron porque no hay guita. Yo hoy estoy porque hay un poco de guita, pero si no, la verdad es que no puedo dedicarle el tiempo que le dedico a la herramienta, más allá de que hoy es poco. Entonces, debo horas. Estaría debiendo varias horas. Pero hay un problema que es que no hay mucha plata, ¿no? Y tampoco hay gente que las quiera laburar. Así que, bueno, nada, si alguno tiene interés porque le interesa programar en esto, o se quiere sumar y quiere chusmear o lo que sea, siempre son bienvenidos porque gente siempre se necesita. Si lo hacen de onda, mejor que mejor, y si no, bueno, si algún día tenemos plata, se les pagará. Pero la idea es empezar a generar como una especie de comunidad en donde haya programadores que, más allá de que no estés haciendo el proyecto grueso, el desarrollo grueso, sí que puedas levantar un issue, ¿no? De decir, mirá, che, estuve usando la herramienta, la probé, la última versión, y anda mal tal cosa. Y levantar el issue, levantar el warning para que el resto lo pueda programar. O contribuir haciendo contribuciones mínimas, tal vez. Mejorar algún detalle, alguna palabra mal escrita, lo que sea. Bueno, nada, ¿preguntas? Alan, te dejo con las preguntas con los chicos y con las chicas. Y te agradezco, porque me están esperando con el tema de las pasantías hace 20 minutos. Perdón. Tengo ahí a Carlos mandándome un mensaje. ¿Puedo terminar Nada, primero agradecerte el tiempo y el detalle y lo importante de esto para que se vea el laburo que hay y todo lo que se viene trabajando y también hacia dónde apunta y el fortalecimiento de lo que tiene que ver esto con una trayectoria educativa, no solamente con un lenguaje en sí mismo, ¿no? Sino que hay atrás un montón de laburo. Aprovechen a preguntarle a Alan todo lo que quieran, lo que les interese, y después seguramente va a estar abierto también para cualquier cosa, duda o interés después, y está el proyecto y se
nada, Sí, ojalá a futuro ahí, también sumemos recursos de nuestra parte. la próxima es que, bueno, ahí tienen mi mail, así que aquel que quiera más información o lo que sea, que le interese sumarse al proyecto, siempre está bienvenido, ¿no?